Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Súper agradecida con la provincia de San Juan por esta invitación. Súper agradecida con Tomás Las Peñas, con todos los que hicieron posible que yo esté hoy acá. Muchas gracias también por la paciencia, por la espera. Y bueno, por fin estoy en los versos al taller. Me han hablado tanto de los versos al taller. Agradezco a Paolo también, bueno, a Silvana, a Eli que está aquí. Tenía muchas ganas de compartir un ratito con ustedes. Esta charla que yo armé, la armé para los integrantes de los versos al taller, pero bueno, también están aquí los poetas que me acompañan en el festival, en el encuentro poético de San Juan, así que les agradezco enormemente. Dentro de un ratito voy a dar una actividad, y esa actividad para los chicos, los talleristas, pero quienes quieran participar pueden participar, no hay ningún problema. Bueno, no quiero olvidarme de nada, también le agradezco a los chicos por su hermoso arte, bueno, a Carolina por el espacio, al Pai, súper feliz y agradecida de estar acá con todos y todas ustedes. Bueno, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, esto es una charla, así que por supuesto que no, aquí habían dicho que iba a haber una clase, no, en realidad es una charla, yo voy a hablar un poco, pero podemos participar todos y todas porque estamos para aprender, yo también, inclusive, así que quería decirles eso. Bueno, el año pasado, Mariana Cruz, una poeta y editora que admiro un montón, que aprecio mucho, publicó un poemario con la editorial Azul Francia y lo tituló "Todos los poemas son poemas de amor". Es un libro hermoso que recomiendo, pero me interesaba quedarme con el título que le puso al libro. Todos los poemas son poemas de amor. ¿Qué piensan? ¿Todos los poemas son poemas de amor? Sí, me dicen por acá, sí. No dicen por acá, no dicen por acá, por allá nadie dice nada. Bueno, depende desde dónde se lo mire, ¿no? Depende de dónde se analice. Pero sí es verdad que a la poesía siempre se la ha relacionado con los sentimientos, las emociones, acciones, diferentes reacciones afectivas o, bueno, con los estados de ánimo, vamos a decirlo de esa manera. Pero bueno, ya que estamos en un encuentro de poetas o de personas que estamos medianamente familiarizadas con la poesía, me gustaría proponerles otros aspectos y después vamos a volver a esa pregunta. Entonces, a modo de título, le puse esta charla "La poesía y las cosas". La poesía y las cosas. Y me gustaría empezar hablándoles sobre Francis Ponge, se escribe Francis Ponge, por si alguien lo quiere buscar. Francis Ponge fue un poeta francés del principio del siglo XX. Bueno, él fue ensayista también, fue periodista, fue editor en su país, en Francia, durante la Primera Guerra Mundial. Y tuvo contacto con el movimiento surrealista. Bueno, ¿quién no tuvo contacto en esos años con el movimiento surrealista? Bueno, recordemos así a grosso modo, digamos, que el surrealismo fue un movimiento artístico europeo de principios del siglo XX que buscaba sobrepasar lo real. No negar lo real ni alejarse de lo real, sino sobrepasar lo real, un poco impulsando a lo irracional, ¿sí? a lo que tenía más que ver con el subconsciente o en algunos aspectos con lo onírico. Y Francis Ponge, un poco en esta línea, es considerado como el poeta de las cosas. Así se lo conoce. Francis Ponge, el poeta de las cosas. Bueno, Francis Ponge describe en sus escritos poéticos elementos de la vida cotidiana, ¿sí? Como pueden ser, no sé, una naranja, un jabón, un cigarrillo, objetos banales, ¿sí? Ya sean de la naturaleza o de la industria, como en el caso del cigarrillo. Él hizo, o bueno, al menos intentó hacer lo contrario a lo que se nos suele atribuir a los poetas. Es decir, él intentó evitar apelar a las emociones, alejarse de las emociones.
Lo que pretendía en su proyecto poético era otorgar una voz mediadora dentro de la poesía a los objetos mudos. Ahora vamos a leer algunos poemas. Pero lo que él quería en realidad era alejarse de la visión subjetiva que suele tener el yo poético, ¿sí? En resumidas cuentas, de lo emocional. Y en 1942 publicó un libro al que tituló De parte de las cosas. Bueno, De parte de las cosas, por supuesto que está en su lengua original, en francés, y en 2017 fue traducido por Silvio Mattoni al español. Y lo pueden encontrar, creo que el Cuenco de Plata es quien sacó este libro, De parte de las cosas. Una especie de objetivismo. Sí, exactamente. Bueno, les voy a leer lo que dijo el autor cuando publicó el libro. Si alguna vez los objetos pierden para ustedes su gusto, observen entonces, con un partido ya tomado, las insidiosas modificaciones suscitadas en sus superficies por los sensacionales aconteceres de la luz y del viento, según la fuga de las nubes, según se apague o se encienda tal o cual grupo de lámparas, esos continuos estremecimientos de sus capas, esas vibraciones, esos vahos, esos hálitos, esos juegos de soplos, la presencia de los objetos, su evidencia concreta, su espesor, sus tres dimensiones, su lado palpable, indudable, su existencia, de la que estoy más seguro que de mi propia vida, todo eso es mi única razón de ser, mi pretexto propiamente dicho, y la variedad de las cosas es en realidad lo que me construye. Bueno, eso dijo el autor cuando publicó el libro, y él nos propone una mirada diferente respecto a la escritura poética y a la experiencia poética, supuestamente alejada de la subjetividad. Ahora vamos a ver si lo logra. ¿Cómo van hasta acá? ¿Bien? Bien, muy bien. Es un poco tarde, pero voy a leer dos poemas de este libro, De parte de las cosas. Son poemas en prosa poética, pero primero me voy a poner los lentes. Bueno, este poema se llama Los placeres de la puerta. Atención al título, Los placeres de la puerta. Los reyes no tocan las puertas, no conocen esa felicidad. Empujar hacia adelante con suavidad o violencia uno de esos grandes tableros familiares, volverse hacia él para ponerlo otra vez en su lugar, tener en nuestros brazos una puerta. La felicidad de empuñar su nudo de porcelana, el vientre de uno de esos altos obstáculos de una sola pieza, ese rápido cuerpo a cuerpo mediante el cual, detenido el andar por un instante, la mirada se extiende y el cuerpo entero se acomoda a su nueva habitación. Con una mano amistosa la retiene aún, antes de volver a empujarla con decisión y encerrarse de lo que el ruido del pestillo potente pero bien aceitado le ofrece agradable confirmación. El pan. Otro poema. La superficie del pan es maravillosa, en principio a causa de esa impresión casi panorámica que ofrece, como si tuviéramos a disposición de la mano los Alpes o la cordillera de los Andes. De esta manera entonces una masa amorfa, eructando, fue deslizada para nosotros en el horno, donde endureciéndose se plasmó en valles, crestas, ondulaciones, grietas, y desde entonces todos estos planos claramente articulados, todas estas losas delgadas, donde la luz con aplicación tiende fuegos, sin un vistazo a la blandura innoble subyacente. Ese frío y descuidado subsuelo que llamamos miga tiene un tejido similar al de las esponjas. Ahí, hojas y flores son como hermanas siamesas, unidas por todos los codos a la vez. Cuando el pan se seca, sus flores se marchitan y se encogen. Se separan las unas de las otras, y la masa se puede desmenuzar. Pero cortémosla acá, porque el pan en nuestra boca debe ser menos objeto de respeto que de consumo. Bueno, después de leer estos poemas, o de escuchar en realidad, ¿qué piensan ustedes? ¿Pudo Ponch alejarse de las emociones como quería? No es por allá, no es por allá. No pudo.
ya por el título usa la palabra placer, después usa la palabra felicidad. Bueno, en realidad no pudo, porque él utiliza en estos textos el lenguaje poético para expresar lo que quiere expresar. El lenguaje poético se diferencia del lenguaje científico porque el lenguaje poético busca connotar, ¿sí? O sea, busca inducir, entrever más allá de lo que se quiere decir. En cambio, el lenguaje científico busca denotar, simplemente describir de la manera más técnica o literal posible aquello que se está describiendo. Lo que Pons quiere describir en estos poemas de prosa poética, de alguna manera ese objeto lo termina interpelando, ¿sí? O porque lo atrae, o porque lo inquieta, o porque lo perturba, o porque algo le sucede. Entonces, el mundo poético, o mejor dicho, la sensibilidad del mundo poético, va acompañada necesariamente de otra sensibilidad, de la que no se puede escapar, que es lo subjetivo, las emociones. Ahora voy a leer poemas de otros autores, también para debatir entre nosotros. Pero si quieren saber más de Pons, hay algunas cosas, bueno, está este libro, de parte de las cosas, hay algunas cosas también traducidas que pueden buscar en internet, y también Sartre, el filósofo existencialista, publicó también en los años 40 un ensayo que no habla específicamente de Pons, que se llama El hombre y las cosas, pero en los primeros párrafos habla un poco de la poesía de Pons, ahí pueden encontrar. Pero bueno, lo que me interesaba era traer esto de lo emocional en la poesía y las cosas. Voy a leerles algunos otros poemas. Este, por ejemplo, es un poema muy conocido de Pablo Neruda. Yo no leo mucho Pablo Neruda, pero se van a dar cuenta que este es uno de sus poemas muy conocidos. Se llama Oda a las cosas. ¿Lo conocen? Amo las cosas locamente. Me gustan las tenazas, las tijeras. Adoro las tazas, las argollas, las soperas. Sin hablar, por supuesto, del sombrero. Amo todas las cosas, no solo las supremas, sino las infinitamente chicas. El de dar, las escuelas, los platos, los floreros. Ay, alma mía, hermoso es el planeta, lleno de pipas por la mano conducidas en el humo. De llaves, saleros, en fin. Todo lo que se hizo por la mano del hombre, toda cosa. Las curvas del zapato, el tejido, el nuevo nacimiento del oro, sin la sangre. Los anteojos, los clavos, las escobas, los relojes, las brújulas, las monedas, la suave suavidad de las sillas. ¡Ay, cuántas cosas puras ha construido el hombre! La lana, la madera, el cristal, los cordeles, mesas, maravillosos navíos, escaleras. Amo todas las cosas, no porque sean ardientes o fragantes, sino porque, no sé, porque este océano es el tuyo, es el mío. Los botones, las ruedas, los pequeños tesoros olvidados. Los abanicos en cuyos plumajes desvaneció el amor. Sus azares, las copas, los cuchillos, las tijeras. Todo tiene en el mango, en el contorno, la huella de unos dedos, de una remota mano perdida en lo más olvidado del olvido. Yo voy por casas, calles, ascensores, tocando cosas, divisando objetos que en secreto ambiciono. Uno porque repica, otro porque es tan suave como la suavidad de una cadera, otro por su color de agua profunda, otro por su espesor de terciopelo. Oh, río irrevocable de cosas. No se dirá que solo amé los peces, o las plantas de selva y de pradera. Que no solo amé lo que salta, sube, sobrevive, suspira. No es verdad. Muchas cosas me lo dijeron todo. No solo me tocaron o las tocó mi mano, sino acompañaron de tal modo mi existencia, que conmigo existieron y fueron para mí tan existentes que vivieron conmigo media vida y morirán conmigo media muerte. ¿Lo conocían este poema de Neruda? También Borges escribió sobre las cosas. Tiene dos poemas también muy conocidos, uno se llama Cosas y el otro se llama Las Cosas. Voy a leer Las Cosas, que es más cortito porque quiero que hagamos la actividad. El bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan los naipes,
El tablero. Un libro y en sus páginas la ajada violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada, el rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora. Cuántas cosas, láminas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente sigilosas. Durarán más allá de nuestro olvido, no sabrán nunca que nos hemos ido. Bueno, un poema muy cortito de Octavio Paz, que se llama Objetos, es muy cortito. Objetos viven a nuestro lado, los ignoramos, nos ignoran, alguna vez conversan con nosotros. Y este es un poema que elegí, una poeta contemporánea, Cecilia Pavón, seguramente la conocen, se llama Caramelos de Anís, y es muy interesante cómo trabaja con los objetos y las cosas. Caramelos de Anís. Cerraron los shoppings, los bancos, los cines. Solo pensás en dejarte llevar como esa vagabunda de la película vanguardista, sin argumento, de la que te habló un amigo en un baile. Nunca fuiste a ninguna parte, y cuando pudiste salir, solo llegaste a un país en el que te robaron la imaginación. Y de vuelta en el aeropuerto, los empleados de la aerolínea tuvieron que rodear con una cuerda tu valija, que explotó por estar llena de cosas. Amás las bicicletas o la danza, pensás que solo ellas podrían darte un sentimiento de cambio. Salís a buscar amigos, volvés sola, pasan los días y no llamás a los teléfonos, anotados con letra tan pequeña en papelitos, los dejás en el balcón y el sol le borra los números. Bueno, me gustaría escuchar qué les pasa cuando escuchan estos poemas. Ahora voy a terminar con un par de poemas míos antes de la actividad. Una charla. Sí. Yo voy a sostener la pregunta cuando le dijiste que sí, todos los poemas hablan de amor. Y a través de lo que has leído, sostengo objetivamente, obviamente, ¿no? Sí. Creo que sí. Que sí hablan de amor, porque siempre, todo lo que has leído, el poeta ha hablado con un sentimiento de cada objeto, más allá de no hablar de amor. Yo voy a seguir ahí en la antítesis. Creo que el poema por ahí no habla explícitamente del amor, pero ahora sí ya me pliego más a aquel lado. El receptor, con sus sentimientos, con su subjetividad, le despiertan sentimientos. Vos decís que la subjetividad está puesta en el receptor. Entonces, en mi caso, cuando escuché el de la puerta, recordaba la puerta de mi casa cuando entro y me encuentro con mi familia. ¿Sí? Del pan también, de reuniones familiares, del pan y de las cosas de Neruda. Pensaba en las tantas cosas y objetos que me gustan, los relojes, los libros, y que realmente me hacen feliz. Y quizás en el poema están descritos de una manera en que no, al menos yo no percibo quizás el amor o la emoción por eso, pero sí me lo despertaron al escuchar. Yo quería decir eso. Sí. Dos cosas. Una, que me es inevitable vincularlo con las vanguardias. Exacto. Porque, ¿qué hizo Duchamp? Sacó el objeto Y lo hizo poema. y lo hizo. Después lo vimos de nuevo en los 60, cuando lo hizo Warhol y cuando puso una caja de jabón en un pedestal. Y le puso poema. Y en un pedestal y lo convirtió en arte. Entonces, eso por un lado es inevitable. Yo veo arte como él, esa oda al pan, yo veo arte en ese pedazo de pan. Exacto. Eso por un lado. Me fue como inevitable vincularlo con eso. Y por otro lado, sostengo como los chicos que son de amor porque hay amor en la creación. No podés hablar o crear si no querés, sino de alguna manera más. Exacto. Esa creación. No puedes Entonces, crear, hay amor. No puedes crear ni el objeto ni el poema. Ni el poema. Y no lo puedes mirar Exacto. poéticamente si no lo mirás con amor. Por más que sea un objeto, como hizo Duchamp un portabotella,
o como es un trozo de pan, como mira Francis Ponch. A ver, ¿qué Respecto piensan? de lo bello y el amor, Edmund Burke, 1700 y Muy algo, anterior, sí. cuando habla de lo bello, dice: es bello todo aquello que nos inspira amor. Ese es el sentimiento de lo bello, para caracterizar. Pero dice, hay otro sentimiento estético que es el de lo sublime. Creo que también Eso- uno engloba amor en muchos otros sentimientos. Y respecto a las cosas, hace poquito ahora, hablando con una poeta aquí que me dijo que hace poquito se había mudado, ¿qué nos pasa cuando nos mudamos? Las cosas que Tenemos dejamos. tantas cosas y tenemos que sí o sí Dejamos tirar. un pedazo de vida. ¿Queremos tirar? Claro. Y No queremos tirar. Tenemos que Nos estar. aferramos a los demás. Bueno, les quería leer antes de la actividad 2 poemas míos. Bueno, Lo que no vuelve es un poemario que publiqué en 2023. Creo que aquí en los versos al taller ya lo conocen. Son poemas numerados que trabajan con epígrafes de poetas mujeres latinoamericanas. Y el poema que les voy a leer es el poema 23, pero primero les quiero hacer un poquito el contexto. Yo viví mi infancia hasta los 15 años con mi abuela paterna. Ella era portera en un edificio y vivíamos en un departamentito muy chiquito de portería. Y bueno, para optimizar el lugar, mi abuela se había comprado, en los 80 fue muy conocida, una heladera colgante, como si fuera una alacena, pero era una heladera. Bueno, y esa heladera, bueno, para mí, que yo era una niña, imagínate, fascinante, pero era como un objeto muy apreciado por todos los que venían de visita, porque era como algo raro. ¿Qué es eso? La heladera, decía mi abuela, y lo abría, y la heladera, y de afuera aparecía un mueblecito. Entonces, bueno, en este poema yo lo que hice fue utilizar ese objeto que trae el recuerdo de mi abuela, que es quien ocupó el lugar de mi mamá, ¿sí? Porque no es mi mamá. Y el contexto del poema es cuando mi abuela fallece. Este contexto se vendría a ser como el velorio de mi abuela, ¿sí? Yo les hago el contexto que obviamente en el poema es ficcional, mi abuela sí existió y sí falleció, pero para que ustedes entiendan el poema, ¿sí? Tiene un epígrafe de Cristina Pérez Díaz. El epígrafe dice: hay papeles que envuelven con mejor fragilidad lo que no se pone en el paquete. Me preguntaban por la heladera colgante, una rareza electrodoméstica como pocas. Había ventiladores Morris de pie para airear el ambiente y mitigar el humo de los cigarros. Familia de lejos, raros seres anónimos extranjeros, bebían mecánicamente su ración de café. Hablaban mi misma lengua, pero acentuaban diferente. La mayoría de las palabras importantes me preguntaban por los trámites venideros, el papeleo pertinente, la heladera colgante. Todos ellos hundidos en un letargo desmedido de inexperiencia. Una torpeza genérica abusiva. Me preguntaban por los muebles, por la ropa, por las futuras donaciones, por el puesto ahora vacante. Me preguntaban por los objetos de valor, los regalos, hechos por simple oportunismo. Sus envolturas y sus fines prácticos les quitaban el sueño. No preguntaban por el color final de sus manos, por la otra herencia, no física. Sus voces eran remiendos de otras voces. La fragilidad sigue siendo el enemigo en vigencia que supera el número y método. El futuro nunca avisa nada a nadie. Estás descalza y con la heladera abierta. ¿Qué vas a hacer ahora? Y este poema que lo traje impreso porque pertenece a un poemario anterior a este que se llama Los Demás. Es un poemario que publicaron en 2019 pero está agotado. Este es un poema que me suelen pedir mucho y yo lo leo mucho, pero necesita cierto ritmo, así que voy a... Bueno, y la particularidad que tiene este poema
poema es que cada vez que lo leo, le cambio una partecita, pero nadie se entera, porque yo soy la que lo está leyendo. Quien tiene el libro se entera, pero este poema se llama Fin de la cita, y por supuesto que también habla de las cosas. Se vuelca todo, hasta la vereda se vuelca. Se vuelcan los techos, las ventanas, las salidas de emergencia. Hasta la lluvia se vuelca, los ganchos de las cortinas, las plantas, las luces de los autos. Le falta una zanja donde disimularse, les falta hundirse. Y se vuelca todo. La furia de las máquinas se vuelca, los números en rojo de los almanaques, los juegos de Nintendo, la vajilla, las hamacas de los patios se vuelcan, los balcones, los cierres de las valijas y de las braguetas, se vuelcan los barriles, los vasos, las ropas, los perfumes en cajas importadas sin abrir se vuelcan, las prótesis capilares de las muñecas, los vestidos de oferta de final de temporada se vuelcan, los huecos, las colas de los leones sobre las teclas de los pianos, se vuelcan los lápices, las noches imposibles dibujadas en las paredes, las manchas, el humo de los hornerios, los espejos, los cajones de los muebles, las puertas, los pisos, las piedras, las cintas viejas del lado B de los cassettes, los mástiles, los diccionarios virtuales, los puestos de hamburguesas, las hormigas, se vuelcan. Los envases de litro y cuarto de gin y cola, los jarrones, las muestras gratis de shampoo de los hoteles, las bicisendas, se vuelcan los nidos de los pájaros, los fuegos, los nudos de las gargantas, las revistas, los abanicos, las revistas que sirven de abanico. Le falta un punto donde poder terminarse, el margen de alguna foto que los amontone. Se vuelca todo, todo se vuelca. Me falta una palangana donde disimularme. Me faltan el estuche y las comillas. Ya viene la tormenta y me falta un trueno. Y no hago pie. Me vuelco. Muchas gracias por los aplausos, por la escucha. Bueno, preparé una pequeñita actividad. Cosas. A partir del objeto asignado, escribí en forma de breve poema su monólogo interno. Y ahí hay unas preguntitas de ayuda, no tienen que estar todas, solo son de ayuda. ¿Qué ve ese objeto? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Sobre qué temas reflexiona? ¿Desde qué lugar de la casa habla? ¿Qué tono utiliza para expresarse? ¿Filosófico, melancólico, humorístico, resignado, dramático, irónico? Y después dice, en el poema incluí al menos 2 características o propiedades propias de ese objeto. Por ejemplo, si te toca una taza, podés añadir detalles sobre su tamaño o sobre el material con el que está hecha.